Van Hill. Buenas tardes, soy Virginia Jiménez, soy alumna del grupo semipresencial de primaria y voy a explicaros qué es el modelo de Van Hill. El modelo de Van Hill es un modelo evolutivo del pensamiento que está enfocado a la geometría, y este modelo consiste en enfrentarse a un nuevo concepto paso a paso, es decir, va de lo más simple a lo más complejo. Bien, este modelo presenta una serie de características, y es que el aprendizaje de la geometría se hace pasando por unos determinados niveles de pensamiento o de conocimiento. Solo si alcanzamos un nivel podemos pasar al siguiente. Alcanzar un nivel superior de pensamiento significa que con un nuevo orden de pensamiento una persona es capaz, respecto a determinadas operaciones, de aplicarlas a nuevos objetos. El lenguaje utilizado y la significatividad de conocimiento son elementos claves para el aprendizaje de la geometría. Vale, una vez sabiendo más o menos en qué consiste este modelo, voy a explicar que tiene una serie de fases, ¿vale? Hasta llegar exactamente a qué es la comprensión total de la geometría. La primera fase es la de visualización, es decir, en primer lugar visualizamos la forma geométrica que queremos para quedarnos con ella en una imagen mental de lo que esa imagen representa, y así darle una etiqueta verbal para después los niños puedan plasmarla en el papel. Por ejemplo, estamos trabajando en clase los cuadriláteros. En primer lugar, los niños visualizarán esta clase de figuras, o sea, los cuadriláteros como el cuadrado, rectángulo, rombo y romboide, y lo llamarán por su nombre, dibujándolo posteriormente sin entrar en sus propiedades. Después de esta fase está la fase del análisis. En esta fase van apareciendo las características ya de esas figuras geométricas y empiezan a hacer clasificaciones entre ellas y relaciones entre sus propiedades. Es decir, comienzan a desglosar sus partes. Por ejemplo, basándome en el ejemplo anterior, le pediré a los niños que coloreen los lados que son iguales en una figura, utilizando un color determinado. Podría sacar conclusiones como, por ejemplo, que el rectángulo tiene lados iguales, que van de dos en dos. La tercera fase es la fase de deducción informal. Avanzamos un paso más. Se trata de relacionar las propiedades de las figuras y sacar de ello una definición, una teoría matemática, y establecer relaciones y clases. Por ejemplo, estableceremos relaciones entre los lados y los ángulos de los cuadriláteros. Para que se forme un cuadrilátero, la figura tiene que tener los 4 ángulos rectos, porque de lo contrario la figura nos saldría un poco tumbada. Y la fase de deducción formal, que es la siguiente, en ella los niños van a ir todavía más allá, es decir, comienzan a establecer relaciones entre propiedades, en el sentido de que una propiedad puede llevar a la otra, estableciendo así teoremas, demostraciones, etc. Por ejemplo, calcular la medida de un ángulo del rectángulo conociendo los demás ángulos. Y por último está la fase de rigor. El alumno ya razona en abstracto. Es verdad que esta fase ya es más a nivel universitario, en ámbitos que estén relacionados con las matemáticas. Es una fase que describe todo tipo de situaciones geométricas utilizando un lenguaje técnico-matemático, como por ejemplo explicar por qué el teorema de Pitágoras es correcto, utilizando un lenguaje algebraico y no geométrico. Como se puede observar y como os he explicado, es un proceso secuencial por el cual tenemos que pasar por cada uno de los niveles y en este orden para poder entender así el tema, y es la experiencia y la práctica la que nos va a permitir pasar de un nivel a otro. Muchas gracias, espero que hayan entendido mi explicación.